Hola chicos, ¿cómo están? Espero hayan amanecido muy bien, que en este inicio de semana pues sea una semana muy bendecida para todos ustedes. En el día de hoy pues no nos vamos a conectar porque quiero explicarles dos conceptos un poco sencillos y una vez que pues vean este video desarrollen la actividad que está en la parte de abajo. Entonces, hace mucho rato o al inicio de año estuvimos hablando acerca de qué tanto influye, digamos, la sociedad, nuestro entorno en la toma de nuestras decisiones. Hay unos conceptos que de pronto hay algunas personas que dicen que no, que la sociedad o su entorno, pues, como tal, no lo afecta o no influye en esa toma de decisiones. En estos días que he estado un poco enfermo, pues que estoy en ese proceso de recuperación, cuando estuve hospitalizado, pues me sucedieron una serie de cosas, una serie de situaciones que me hicieron caer en cuenta y darme cuenta de lo valioso o de lo importante que es agradecer o ser agradecido con la vida, con Dios, bueno, con lo que nuestro entorno nos está brindando, eh, porque en medio de toda esa situación, pues hay muchas otras personas que no tienen absolutamente nada. No tienen un techo, no tienen comida, no tienen un hogar, no tienen una familia, no tienen vestido, bueno, no tienen una cantidad de cosas que gracias a Dios, pues nosotros somos privilegiados y las tenemos. Hay dos conceptos que quiero tocar el día de hoy y que son con los que vamos a trabajar en la actividad a continuación. Y el primero es la ontogénesis. Estos dos conceptos son unos conceptos biológicos o que se ven mucho en la parte de biología, pero en la materia de ética también se tocan o se manejan por la influencia que puede tener estos dos conceptos, una vez que ya los tenemos claros, en esa parte de la moral, de la ética, de la tradición oral en nuestras vidas. Uno de esos conceptos es la ontogénesis, como les decía anteriormente. Dice que es un concepto biológico en el cual dice que se refiere a los procesos que sufren los seres vivos desde, óigame bien, miren que esto es lo que lo diferencia uno del otro, desde la fecundación hasta su plenitud y madurez. Entonces, me está diciendo esta parte o este concepto de ontogénesis que esto abarca o arranca desde la fecundación hasta la etapa madura o la etapa, digamos, en la que nos encontramos. Bueno, algunos. Entonces, en esa parte, quiero yo decir que esta parte de la fecundación hasta la plenitud o madurez es ese proceso que surge en todo ser humano desde el momento en que la madre eh, queda embarazada eh, y surge o empiezan a vivir una serie de situaciones que pueden ser o positivas o negativas para ese feto que empieza a formarse en el vientre de aquella madre. Entonces, toda esa serie de situaciones que se empiezan a presentar, como el rechazo, como que de pronto no quieren que sea una niña, sino un niño, o viceversa, o que de pronto fue un embarazo no deseado, o si sencillamente en el proceso de la gestación, de pronto hay mucho conflicto entre papá y mamá, donde de pronto son rechazados, bueno, etcétera, una serie de conflictos que empieza a generarse en ese momento, pues obviamente eso va a repercutir en ese niño más adelante. Acuérdense que en la construcción hay un proceso que es muy fundamental y es que los cimientos de todo
vivienda, sea edificio o sea casa, entre más profundo sea esos cimientos, pues obviamente esa casa o ese edificio pues va a ser mucho más estable y pues va a correr menos riesgo de caerse. Entonces, lo mismo sucede con el ser humano. Cuando el ser humano no tiene una base muy fundamentada, sino algo muy superficial, pues obviamente ese niño o ese ser humano cuando crece, pues va a venir con una serie de situaciones o adversidades que de una u otra forma le van a afectar. Esto abarca mucho en la parte de lo que es la moral y la parte ética. ¿Por qué? Porque si el ser humano no tiene esa base, o sea, no tiene esa fundamentación bien arraigada, pues sencillamente ahí es donde vienen la cantidad de trastornos mentales o trastornos emocionales que puede tener un ser humano. Esto se ve en el comportamiento del ser. Por eso es que nosotros a veces vemos a ciertos jóvenes que son demasiado rebeldes o personas que uno les está hablando y no captan la idea o personas que sencillamente se enfrascan en una idea ideológica y que no dan la cabida o la oportunidad de cambiar. Cada uno de nosotros tenemos virtudes y tenemos talentos que podemos ir explotando, pero al no tener esa base estática en nuestro ser, pues sencillamente creemos que no somos capaces o no poder lograr lo que deberíamos realmente lograr. Entonces, miren cómo la parte de la ontogénesis, aunque es un concepto biológico, se puede aplicar en la parte de la ética y la moral. Y ahora viene el segundo concepto, y es la filogénesis. La filogénesis, mientras que el anterior que hablábamos, la ontogénesis, era desde el momento de la fecundación hasta la edad madura o adulta. La filogénesis dice que es un proceso evolutivo de los seres vivos desde la primitiva forma de vida hasta la especie en cuestión. ¿Cómo así? Miren, si ustedes se dan cuenta, aquí aparece pues desde que, bueno, el que crea que nació del mico, pues allá usted, o el que cree que es de Adán y Eva, como usted quiera. No hay ningún problema por lo que usted considere. Pero sí quiero llegar a un concepto que sí es unánime, y es que es la filogénesis es algo evolutivo, o sea que es algo social, mientras que el concepto anterior era desde la fecundación y que van a tener una serie de afectaciones, pero a nivel, digamos, de la relación mamá y papá conmigo, este es mi factor externo, o sea, la parte de la tradición oral. Todas esas creencias que vienen desde, no sé, mis tatarabuelos, mis abuelos, mis bisabuelos, bueno, todo lo demás, y que hoy en día nosotros, muchos de nosotros, somos lo que nuestros padres o abuelos o bisabuelos o tatarabuelos nos han enseñado. Muchos de los conceptos que nosotros tenemos en nuestra mente o mucha de la parte moral, o bueno, sí, la parte más moral que tenemos en nuestra vida es precisamente inculcada por la tradición oral, lo que les venía diciendo aquí en momento, o sea, la parte evolutiva. Entonces, miren que de una u otra forma, aunque nosotros creamos decir que no nos influye en el momento de la toma de nuestras decisiones, nuestro entorno, desde el momento en que ya nosotros nacemos, hay dos factores que influyen en esa toma de decisiones y que somos básicamente por esa base que nos están enseñando. Una, por lo que papá y mamá, de pronto si la relación entre ellos era buena, pues nosotros tenemos una estabilidad un poco más emocional, pero aquellos que de pronto no tuvieron esa base fundamental en el hogar, pues obviamente hoy en día es donde nosotros vemos ese tipo de situaciones o trastornos que desafortunadamente hay que cambiar. En la parte de la filogénesis, pues es esa tradición oral que nos han enseñado acerca de la religión, nosotros somos católicos, o somos mormones, o somos testigos, por lo que porque mi papá y mi mamá son eso, y básicamente yo soy lo que ellos me han enseñado, o yo considero que esta sociedad debería comportarse de esta forma porque eso fue lo que papá y mamá me enseñaron. Entonces miren cómo de una u otra forma la sociedad, mi entorno, influye en la toma de mis decisiones.
La tercera diapositiva es esta y es la actividad que ustedes deben desarrollar. Esta actividad la deben subir a la plataforma. ¿Listo? Deben subirla a la plataforma. La pueden hacer en Word, la pueden hacer en su cuaderno, la pueden hacer como ustedes consideren que se les haga más fácil, pero la deben desarrollar y me la deben subir a la plataforma en ética. Ojo, tienen plazo, ahorita yo les digo exactamente cuándo tienen plazo para esta entrega. La primera pregunta dice, ¿en qué medida es importante para una persona el entorno, la época, en dónde nace y por qué? No es lo mismo nacer en esta época que nacer, digamos, hace 100 años atrás, donde de pronto la mujer no tenía la misma libertad que hoy en día tiene. Y todo eso es también por tradición oral. ¿Qué relación hay entre el comportamiento de las personas y el contexto donde viven? Eso es lo que ustedes deben responder. ¿Qué relación hay entre el cambio de la ética y la moral de las personas con el sucesivo cambio del tiempo? ¿Y cuál cree que habría sido mi vida si hubiera nacido en un siglo diferente? Eso es las 4 preguntas que ustedes deben responder. Los quiero mucho y vamos a seguir hablando durante toda esta semana. Hay varios temitas que son muy relacionados a esta parte. Los quiero mucho y si tienen dudas, pues me escriben por internet. Chao chicos, se cuidan.